Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes y acá estamos más listos, más listas, más listes que nunca, porque obviamente tenemos que hablar de un tema que seguramente venimos hablando, ¿no? Acá en el programa, pero que queremos enfatizar y sobre todo qué pasa en las instituciones en nuestra provincia. ¿Y qué estoy hablando? Estoy hablando de género, de transgénero y de discapacidad, ¿no? A veces uno dice, bueno, ¿alguna vez se terminará de hablar? Yo creo que no, creo que nos merecemos, vos que estás en casa, obviamente el análisis y el debate y nosotros que estamos acá también para visibilizar lo que está sucediendo y también a través de especialistas que todos los días luchan por una sociedad con mayor igualdad. Bueno, ese es el objetivo, así que quédate en la pantalla del 9, querés comunicarte, hacelo, dale, @replay contenido a través de nuestra zona digital y si no a través de nuestro WhatsApp 261-300-1600. Ya voy a recibir a las invitadas de esta noche que se abra panel porque voy a recibir a Gabriela Echenique, licenciada en Ciencias Políticas. Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo Buenas les va? noches, un gusto tenerte acá. Gracias. Luisina Blanco, coordinadora de Mumalá. Luisi, Hola, amiga muchas de la casa gracias. ya. Yo soy tu Ya hablamos de panelista. género y diversidad y Luisi está ahí, me encanta porque lo llevas en el alma, en el corazón. Tenés una bandera tan grande en esta sociedad, o al menos acá en nuestra provincia, que es súper importante esto. Sí, la verdad que bueno, siempre agradecidas a la invitación y más cuando se hablan de estos temas que son interseccionales a las situaciones de género y de las Eso. disidencias. Total, total. Voy a recibir también a Mónica Bascuñán, coordinadora del Observatorio de Personas con Discapacidad en Mendoza. Personas con discapacidad. ¿Cómo ¿Está estás? bien? Está perfecto, Perfecto. obviamente, Muy sí, bien, sí, acá sí. me lo separaron. Discapacidad en Mendoza, personas con discapacidad. Y Está bien. personas, nosotros somos una organización de personas con discapacidad en primera persona, Ujú, la ajá, primera sí. y la única en la provincia de Mendoza, Ujú, ¿no? Es importantísimo aclararlo ajá. porque históricamente las personas con discapacidad hemos tenido otras voces que no han sido las nuestras. Así que eso está bueno, somos pioneros y lo Qué bueno celebramos eso. con mucho sacrificio, pero bien. Así que gracias por invitarnos para poder visibilizar y hablar de lo que más nos interesa a las personas con discapacidad, que es la discapacidad. Sí, total, total. Y voy a recibir a ella, que me acordaba de ella, porque yo cuando era estudiante de comunicación cursé con ella. Sí. Cursamos, ¿éramos compañeros? No, no No, no sé, sé, pero que no debemos hemos haber visto. cursado en No una hemos materia, visto, sí, no hemos porque yo visto. estaba en primero, segundo, tercero. Ah, claro, sí, Todo sí, eso. sí. Nos hemos visto entonces. Voy a saludar a Carla Di César. Ella es licenciada en comunicación social. Carla, Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme. ¿dije bien tu apellido? Sí, Ah, bien. César. Muy bien, perfecto. Perfecto. Perfecto, excelente. Para el director que me está corrigiendo. Un 10. Claro. Le dije perfecto. Muy bien, muy Muy bien. bien. Bueno, vamos a hablar esto, ¿no? Y también es un placer tenerla a ella, ¿no? Esta noche. Me encanta. Me encanta este panel de mujeres empoderadas con la lucha, obviamente, de la Vamos. igualdad, que es lo que más queremos, obviamente, transmitir en este programa. Voy a saludar a Daniela Massa. Ella es abogada especialista en género y discapacidad. Hola, Daniela, ¿cómo estás? ¿Cómo están, Goga? Ese panel maravilloso. Me Wow. encanta poder estar acá. No, no, qué panel, ¿no? Qué panel con mujeres empoderadas, fuertes y me imagino con un gran mensaje para dar esta noche. Daniela, contame un poquitito acerca de, digo, comenzamos con el programa, la verdad es que yo dije, bueno, alguna vez vamos a dejar de hablar de los medios de comunicación o para seguir impulsando, para seguir visibilizando. Alguna vez vamos a mirarnos con ojos de igualdad entre todos. Y cuando me refiero a ojos de igualdad, también me refiero a las instituciones correspondientes a los estados y también a las privadas. Digo, no nos olvidemos el caso de una universidad privada que cerró los cupos a los alumnos con discapacidad, ¿no? Y estamos en el 2022, ¿no? Con todo lo que implica eso, ¿no? Negarle la educación a una persona, cosa que no puedo creer que haya sucedido. Pero más allá de eso, digo, ¿qué pasa en nuestra Argentina, ¿no? Que no tomamos conciencia, digo, de la igualdad. Por ahí es muy fácil decirlo, y lo dije en los programas anteriores, es muy fácil decir, bueno, la inclusión, somos inclusivos, que la igualdad, pero la verdad, dígame si me equivoco o no, a ustedes que son las especialistas, no existe tal igualdad. Y la verdad es que se sigue viendo discriminación, se sigue, y por todos lados, digo, desde la sociedad hasta las instituciones. ¿Estás por lanzar un libro o lo lanzaste, corregime, que tiene que ver justamente con esto? Sí, sí, el libro tiene que ver con esto y esto precisamente que vos señalás con respecto a si vamos a seguir hablando o no de igualdad. Y yo creo que por lo pronto vamos a seguir hablando y tenemos que hablar mucho todavía. Hay muchos temas que en la sociedad tenemos que debatir, tenemos que construir instituciones que puedan dar las respuestas que la sociedad necesita.
Y por otra parte, bueno, pensar que hay que hacer investigaciones también para poder identificar cuál es la problemática, esto de sumar las voces precisamente de quienes se ven afectadas por esta desigualdad es algo sumamente importante, pero también para incorporarlo en el plano de la investigación. Y por supuesto que también quienes toman las decisiones, organismos decisores, y precisamente en las instituciones, cuando se diseñen las políticas de acción, incorporen también los resultados de estas investigaciones, porque para eso se llevan a cabo. Entonces, eso a veces se encuentra como despojado, como que está disociada la voz de la academia con la construcción de instituciones que den las respuestas adecuadas. En función de esto, bueno, les cuento que el libro que voy a presentar el día de mañana tiene que ver con esto, con trabajar ese cruce que se produce entre el género y la discapacidad. Lo que yo hago es visibilizar los escenarios en el que se desarrollan las dinámicas de cuidado, pero poniendo el foco como protagonistas a las personas que cuidan, quienes en general son mujeres, y por supuesto en el ámbito de la investigación, que recién esto ustedes saben que hace poco tiempo que se viene llevando adelante en relación al cuidado, paros internacionales feministas que tienen que ver con este trabajo de cuidado que han desarrollado históricamente las mujeres y que ha estado invisibilizado. Cuando hablamos de cuantificación, las sumas son sumamente onerosas cuando hay que tercerizarlo, pero sin embargo, mientras lo hagamos gratuitamente y bajo ese paraguas del amor, escondemos todo bajo la alfombra y precisamente fragilizamos trayectorias de vida, de desarrollo, y también lo que hacemos es establecer cada vez más barreras para que esta igualdad no se produzca. Cuando Dani, uno habla de igualdad, uno claramente tiene que asociarlo al Estado. Digo, el Estado debe ser el mayor impulsor acerca de la igualdad. ¿Y qué pasa? Porque uno a veces sabe lo que ve desde afuera. Ve, bueno, a ver, para tener, digamos, para tener una escuela que impulse la igualdad se necesitan también especialistas, ¿no? En algunos casos, donde los alumnos tienen que ser integrados, donde a veces 30 alumnos para una maestra es complicadísimo, ¿no? Las instituciones, me refiero, salgamos de la escuela, hablemos de la cuestión laboral, ¿no? También implican un gasto más. ¿Por qué? Porque a veces no tienen la estructura, ¿no?, necesaria como para tener a una persona con discapacidad. Me refiero, por ejemplo, a una persona con silla de ruedas, donde tiene que tener ciertas normas, ciertas reglas para estar en una institución, para llegar por lo menos a su lugar de trabajo. ¿Es mucho gasto para el Estado la inclusión? Creo que en realidad como no se trabaja y no se pone, digamos, no se trabaja en diálogo con la investigación, claramente no se identifica la mayor riqueza que generan estas investigaciones, porque lo que se hace es no solamente identificar cuál es la problemática y dirigir las erogaciones a esa problemática, por lo cual lo que se hace en realidad es un ahorro, pero un ahorro en términos también de potenciación humana, o sea, en términos de desarrollo. Mientras más personas puedan ser incluidas en el proceso de desarrollo, nuestra sociedad genera más riqueza. Y claramente no lo ven así, lo ven como un gasto, no lo ven como una inversión para el desarrollo de potencialidades y fundamentalmente para el desarrollo de nuestras instituciones. Perfecto. Hablamos obviamente del Poder Ejecutivo y tenemos que hablar del Poder Judicial. Digo, muchas de las... Y tenemos que hablar obviamente de los juicios y tenemos que hablar, me refiero a juicios laborales o el cupo de las personas trans. ¿Cómo está la justicia? Porque si la justicia no tiene perspectiva, digo, puntualizando el tema de género y transgénero, si no tiene una visión o una perspectiva de género se complica un poquito más, ¿no? Las decisiones y también las sentencias. ¿A qué me refiero? Obviamente a discriminación en el trabajo, acoso a la mujer, y con eso puedo seguir nombrando. Sí, la verdad que en la justicia, yo justamente soy delegada de la Asociación de Mujeres Juezas en Cava, Ajá. y trabajamos con todas las delegaciones muchísimo para que se efectivice esta aplicación de la perspectiva de género. Lo cierto es que tenemos que hacer un trabajo prácticamente artesanal, también digo, de ir construyendo vincularidades que vayan generando esta jurisprudencia que se necesita para aplicar toda esta normativa que tenemos en el marco internacional de protección, pero sin embargo no se aplica. Cada vez se va generando una jurisprudencia, se hacen compendios, o sea, se dictan clases, la ley Micaela viene a empujar esto.
por ejemplo, el convenio 190 en el ámbito laboral vino de alguna manera a acompañar el desarrollo de políticas de protección en los ámbitos laborales, pero sin embargo todavía falta mucho, porque también hay una cuestión de orden cultural, una cosa es el orden jurídico y la administración de justicia, pero también pensemos que hay un sistema de creencias que también se proyecta en esas respuestas jurisdiccionales, que también se proyectan en nuestra toma de decisiones. Entonces hay que articular también con lo que son los ministerios públicos, fundamentalmente, y también con las demás instituciones que colaboran con la justicia, en la elección de la judicatura, fundamentalmente. Sí, Así total. que sí, se está trabajando, pero va muy lentamente, Sí, por lo ya cual sé. digo, tenemos No. tiempo. Sí, ¿Cuántas y sobre vidas, todo. cuántas igualdades, cuántas injusticias? O Sí, no, sea, no, y sobre todo esto, más. sí, sobre todo esto de ver al otro o a la otra o al otro como persona, ¿no? Y como persona y por sus capacidades. Y cuántas injusticias, ¿no? A nivel institucional pasa, ¿no? Porque sos mujer, porque sos de la comunidad LGBT, porque sos trans, porque tenés una discapacidad, porque siguen viendo con ojos de inferioridad, ¿no? Es decir, toda esta parte de la sociedad son inferiores, entonces hay que darles menos posibilidades o hay que acortarlas, ¿no? Me parece que obviamente que hay que seguir construyéndonos entre todos y ahí entramos todos, Dani, para que escuches atentamente, ¿no? Lo que sucede también en nuestra provincia y obviamente tenés el micrófono abierto para opinar y aportar todos. Digo, a las 4 invitadas también lo mismo, tienen el micrófono abierto para hablar, opinar de todo lo que estamos hablando esta noche, tocando esta noche. Pero le voy a preguntar a Carla, ¿no? Sobre todo Carla puntualmente, estudiante, licenciada. ¿En qué año comenzaste a estudiar? Y si viste un avance, ¿no? Con respecto, en este caso, estamos hablando específicamente de una institución educativa universitaria, una de las mejores que tiene nuestra provincia. Mira, yo empecé en 2008, yo ya me recibí, Ujú, pero actualmente estoy estudiando el profesorado en comunicación social, ya ujú, me estoy por recibir, y yo sí veo un avance en lo que es discapacidad en la Facultad de Ciencias Políticas. ujú. Obviamente que falta un montón, Un montón. porque la Facultad de Ciencias Políticas tiene la rampa, Sí, pero no tiene un ascensor. sí. Acomódate el Entonces, micrófono, tranqui, tranqui, se bueno, le cayó el micrófono, así que tranqui, tranqui, tranqui. ahí Ahí está. está perfecto. Bueno, entonces no tenemos un ascensor en la Facultad de Ciencias Políticas. Se habla de inclusión, pero ¿dónde está la inclusión? No hay un ascensor. No hay un ascensor. O sea, el ascensor que Sí. hay no entra una silla de ruedas. Bien. Claro. Entonces, eso es grave. Grave. Sí. Sí, estamos hablando, bueno, seguimos hablando de esto de las instituciones Ujú. públicas, sin ánimo de pegarle a las instituciones públicas. Lo que No. estamos contando es una realidad y lo que está sucediendo, ¿no? Por eso hay que escucharnos y obviamente que esta charla de esta noche sirva para construir, para estar alerta y para mejorar. Me refiero a todos, ¿no? Con respecto a este tema. Hay un avance, pero no hay un avance. Me refiero a lo laboral. Vos te recibiste licenciada en comunicación social y ¿cómo es el campo? ¿Te dijeron mucho que no muchas veces? Y la verdad que te invisibilizan. Sí, sí. Ujú, Incluso para hacer el psicofísico ujú, en salud laboral o SEP no es accesible y hasta el día de hoy estoy esperando que me aprueben porque me falta hacer informes de la fonoaudióloga y otorrino. Entonces, bueno, ha pasado un año. Yo ya hice todo, pero bueno, hay como una traba en lo que es psicofísico para personas con discapacidad. Me falta, digamos, presentar esos informes, pero yo me pregunto, ¿qué más informes tengo que presentar ujú, cuando yo ya había hecho todo el laberinto, digamos, que te pide el psicofísico? Que te piden, bueno, la parte de salud mental, la parte clínica, oftalmológica, la traumatología, la parte química, digamos, de los estudios químicos. Entonces yo digo, ¿qué más necesitan? ¿Qué más? Porque, o sea, mi discapacidad no la puedo cambiar. Total. Eh, y sobre todo que uno necesita eso justamente para ejercer, ¿no? Es mi herramienta de trabajo. Total, total, total. Actualmente soy fotógrafa, que es lo que más me va. Y bueno, es lo que más me gusta también. Pero bueno, esa es Pero mi digo, realidad. No tengo un trabajo en blanco. no tenés un trabajo Si en me blanco. estás preguntando eso, Sí. no tengo un trabajo en ¿Tuviste oportunidad de tener, digamos, distintas citas laborales, ¿no? No, No. no. Te cierran la puerta. Incluso yo trabajaba en la Facultad de Ciencias Políticas, me recibí y no me contrataron, digamos, porque bueno, ahí también
trabajo negro, diría yo. Bueno, pero como me recibí, listo, ya está, te cerramos las puertas. Y después, ¿con qué mundo te encontraste? Ah, Oh, la depresión. sí, y sí. Porque y sí. después vino la pandemia también. Entonces yo me recibí en 2019. Y después, bueno, llegó la pandemia y bueno, a resistir. Así que bueno, eso. Qué complicado esto, ¿no? Y esta es la realidad, ¿no? Vamos a Sí. contar esta es la realidad que en primera persona lo están diciendo, obviamente. Es muy complejo. Y también tengo problemas con el sistema de salud. A mí me tienen que operar. Y acá en Mendoza supuestamente no me pueden operar. Ay, chicos, estamos teniendo un Entonces, problemita con la vincha. Si me pueden traer un sí. micrófono en mano o una más chiquita, por favor. Sí, que se me Resolveme cae. esto y Ajá. Sí, resolveme esto y vamos a... Así te Bueno. pueden cambiar la vinchita Bueno, o el micrófono. mientras, si querés, mientras Sí, lo sí, sí. resuelve, yo te A ver, cuento dale. que el caso de Carlita no es el único, ¿sí? Hay muchas profesionales que se capacitaron con discapacidad y en este momento no se les aprueba el psicofísico, ¿no? Hay ¿Pero por qué hay algunas, tantas trabas? la verdad que creo que esto es histórico, ¿no? Se duda de la capacidad de las personas con discapacidad, ¿no? Pero digo, si se capacitaron, ¿no? Si pudieron llegar a la universidad, Obvio. porque no todas pueden llegar a la Obvio. universidad. Y hay un título. ¿No? Digo, hay un título, ¿no? Creo que el Estado debe promover y poner todo al servicio para que puedan ejercer, no Total. trabas, ¿no? Total. Hay algunos psicofísicos que les dicen que los tienen que renovar, no sé, cada 2 meses, 3 meses, nos parece Cada una un año. locura, o un año. En otros los tienen en meses en evaluación. Digo, estas personas se capacitaron para poder trabajar, ¿no? Total, Con todo eso es lo total. que cuesta. Y tenemos muchas denuncias sobre esto, ¿no? Entonces digo, es algo que la DGE no lo está trabajando realmente, ¿sí? Digo, las personas con discapacidad tienen todo el derecho a poder ejercer si se capacitaron, con todo lo que cuesta capacitarse sí. para una persona con discapacidad. Obvio, obvio, ¿no? obvio. Y digo, cualquier persona que se recibe licenciatura en licenciada en comunicación social, digo, yo soy licenciada en comunicación social de Uncuyo, digo, podemos dar clases, podemos trabajar en instituciones, en escuelas privadas, en escuelas públicas, secundario, universitario. Bueno, Carla no. Carlana, O sea, yo estuve dando clases de fotografía, un curso virtual corto, pero en un instituto privado. Privado. En lo privado. Claro, qué difícil, ¿no, Luis? Es Vecina. sumamente complejo. Hablábamos con las chicas previo a grabar el tema de la interseccionalidad acá, ¿no? Nosotras como observatorio nos sumamos a este desafío de poder visibilizar de que no es lo mismo ser una mujer que transita esta sociedad sin una discapacidad a transitarla con una discapacidad, porque el acceso a la justicia es mucho más complejo, el acceso a los servicios sociales en general también se torna mucho más dificultoso. Entonces, bueno, pensar en clave de que las personas necesitamos transitar una sociedad sin barreras, porque hablábamos hace un ratito acerca de cuando transitas la discapacidad y te recibís y que la sociedad lo celebre y dice, mirá qué bueno que sos, cómo transitaste la discapacidad, te lograste recibir. Y en realidad lo que tenemos que celebrar es que las instituciones se adapten para poder generar una educación mucho más inclusiva y accesible a todas las personas por igual, sin poner barreras, No, porque obvio. tenemos una sociedad completamente Obvio. llena de barreras. No, y además yo te tengo que evaluar por la capacidad, o sea, únicamente por esto, o sea, como evalúan a cualquiera, cuando uno va a buscar un trabajo, ¿por qué te contratan por tu capacidad? ¿Por qué sigue uno en su trabajo por su capacidad? ¿Cuándo te despiden por tu incapacidad? Bueno, obviamente, es que se juzgue eso, no importa el tema de lo que uno tiene, ¿no? Digo, si uno tiene discapacidad, si una persona, si uno es trans, si uno... No tiene nada que ver esto, digo. Y eso hay que apuntar. Me parece fundamental. Mira, en virtud Y- de esto, Sí. creo que, bueno, yo haciendo reflexiones siempre en relación a que yo trabajo en una institución, pero bueno, todos y todas atravesamos instituciones a lo largo de nuestra vida. Siempre me pregunto de dónde venimos, porque esto que planteabas al principio de la igualdad, me parece que está bueno, pero digamos, ¿de qué igualdad estamos hablando, no? Porque digamos, los términos de igualdad siempre y muchas veces están planteados desde lo que se entiende por lo normal. Y fíjate que en las escuelas
o en todas estas instituciones, o sea, tender a igualar no es tender a normalizar, porque justamente lo que no se estaría valorando entonces es la diversidad en las personas, ¿no? O sea, que justamente todas las personas somos distintas, somos diversas, tenemos distintas capacidades, ¿no? Y podemos desarrollarlas de diferentes maneras, muchas potencialidades, y sin embargo hemos tenido instituciones que siempre fuerzan, digamos, a esta igualdad, pero en cuanto a términos de, Claro. digamos, de no justamente poner en valor esto de la diferencia, ¿no? O Que si no es- cumplir, ¿viste? Esa cosa de, che, cumplo con esto y listo, ¿no? Claro, claro. Eso, y a eso vos le tenés que agregar la patologización, que es todo un tema en las instituciones. O sea, la patologización desde diferentes lugares, desde ¿Qué la quiere decir eso ciencia. para la gente que no está La mirando? patologización es, digamos, cuando se, o sea, para decirlo así en términos fáciles, es cuando se clasifica como una enfermedad, ¿no? Se determina, hay un diagnóstico sobre eso que está pasando. Supongamos, las personas trans, las personas gays, han tenido siempre que lidiar con este tema de la patologización, o sea, de que son personas que tienen un problema de salud mental psiquiátrica, digamos, por su identidad de género o por su orientación sexual. Esto no se lo inventó la sociedad, No, esto obvio. viene de la ciencia, ¿no? ¿Qué pasa? Las personas lo toman como una verdad, como una realidad, que la van validando en los diferentes comportamientos sociales, ¿no? Entonces digo, de construir todo esto, porque podemos construir una sociedad igualitaria, equitativa, digamos, con todo esto que estamos poniendo acá sobre la mesa, pero ¿de dónde venimos? De una construcción institucional desde que patologiza, que desiguala, que tiende a esto de la normalidad, lo natural. ¿Cuánto hemos escuchado hablar, ¿no? De esto es natural, esto no lo es? O sea, hay que poner, me parece, eso primero, de construirlo y entender que el valor que tenemos como seres humanos es la diversidad. Total, total. Dani, Un poco, sí. sí, lo que yo quería señalar era un poco, teniendo en consideración lo que decía Carla, esto de titularse y de pronto quedar sin posibilidades, ¿no?, de tener una fuente de trabajo, cuando tenemos una ley de protección integral que lo que hace es habilitar a las instituciones del Estado para que tengan un cupo del 4% para tomar a personas con discapacidad. ¿Y qué hacen las universidades? Que cuando una persona con discapacidad se titula no lo informa al Estado. Y el Estado no prioriza el ingreso de esas personas en la ocupación de cargos. Digo, son todas medidas que fácilmente se podrían implementar porque son de mera comunicación, o sea, ahí no hay gasto, no, son de 10 minutos, o sea, y sin embargo falta esa voluntad política, bueno, porque precisamente esto que señalaban recién, este capacitismo hace desconfiar de la capacidad de ejercicio o de trabajo que tienen las personas con discapacidad. El capacitismo es esto, ¿no? Esta creencia de pensar que no pueden desarrollar su función, ¿no? Establecer una vara, un estándar de funcionalidad, una cosa que también, una palabra tremenda, ¿no? Total. Todas las personas funcionamos distintas, o sea, somos diversas, o sea, sin embargo tenemos que luchar hasta con el lenguaje que se ha construido y que es precisamente el que hace circular estas ideas, ¿no? E inclusive hacer confundir la discapacidad con la restricción de la capacidad jurídica, que nada tienen que ver. A ver, ¿me podés decir yo sé que son términos totalmente técnicos, pero para que la gente entienda en casa la diferencia, si me lo podés bajar un poquito a esos términos un poquito más a tierra? Bueno, la discapacidad, que es esto que le llaman CUD, que se acredita con el CUD. El CUD es el Certificado Único de Discapacidad, que lo emite el Ministerio de Salud a través, ¿no?, de áreas descentralizadas. En cada lugar lo emitirán las municipalidades, etc. En ese CUD, ¿qué se asienta? En términos convencionales, la deficiencia, es decir, cuál es el diagnóstico y los parámetros, digamos, que va a necesitar en función de esa deficiencia, enfermedad, patología, etcétera, que esa persona con discapacidad presente. Pero la discapacidad, en términos jurídicos, se constituye cuando esta persona, en su interacción con el medio, es decir, cuando sale a buscar trabajo, cuando quiere institucionalizarse en una institución escolar, cuando quiere utilizar un medio de transporte, encuentra barreras. Esto de no tener un ascensor para poder ir a cursar una materia, No, es terrible. esto es una barrera arquitectónica. Ahí es cuando vemos que hay una persona con discapacidad, pero
no es la persona la que tiene el problema, es la falta de adaptación del medio, y el medio, hablo del medio personal, físico, institucional, actitudinal, que no ha preparado, no ha habilitado los mecanismos para que esta persona pueda movilizarse, pueda desarrollarse, pueda estudiar, etc. O sea, sacarle el peso a la persona con discapacidad y ponérselo a la sociedad, a las instituciones y, como vos bien señalabas, al Estado. El Estado, que es el que puede diseñar las políticas públicas, tomar decisiones con respecto a eso, redireccionar las erogaciones del Estado. Ahí, Dani, si me permitís, discúlpame que te interrumpa. Yo creo que el problema que tenemos, primero, nosotras las personas con discapacidad no vemos a la discapacidad como una problemática, ¿sí? La problemática no es nuestra, no es individual, la problemática es social, porque las barreras y las limitaciones las pone la sociedad, ¿no? Las personas con discapacidad no somos un diagnóstico, ni tampoco somos un certificado de discapacidad, teniendo en cuenta, ¿no?, que los datos que por lo menos nosotros manejamos es que el 20% de las personas con discapacidad en la Argentina tiene certificado único de discapacidad. O sea que somos muchas más, porque en realidad los datos que se manejan son a través del certificado único de discapacidad, que es avalado por una junta evaluadora de médicos, ¿no?, de profesionales. Creo que tenemos que desprender del modelo médico rehabilitador de la discapacidad, porque la salud en las personas con discapacidad es solo un componente, muy importante, pero es solo un componente. No podemos mirarnos y basarlo desde ahí. Y para la participación efectiva, plena, de las personas con discapacidad en una sociedad de manera activa, ¿no?, creo que lo que se tiene que poner en foco, que yo no sé de qué se trata tu libro y si lo hablas, es de los apoyos y los ajustes razonables, porque los que nos hace participar en igualdad de oportunidades justamente son estos, los apoyos y los ajustes razonables para las personas con discapacidad, para que podamos participar. Ese es el miedo y el límite, ¿sí?, de las instituciones y de los empleadores que puedan llegarle a dar trabajo a las personas con discapacidad, porque claro, cuando vos tenés que hacer un ajuste razonable, siempre hablamos con autonomía. Nosotros buscamos tener autonomía, ¿no? No depender de otra persona, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los ajustes razonables, como en su mayoría las empresas, las instituciones desconocen, a través del miedo que tienen, dicen, bueno, no, directamente no les damos el trabajo, ¿no? Digo, esto es lo que tenemos que poner en debate, los apoyos y los ajustes razonables para una participación efectiva, activa, en igualdad de oportunidades para todas las personas con discapacidad. Es con ese miedo con el que tenemos que romper, ¿sí? La discapacidad no es una enfermedad. Entonces, el modelo médico rehabilitador, que todavía está muy vigente, como el modelo de la prescindencia, que nos parece horroroso a las personas con discapacidad, pero que todavía está muy vigente y que si vos querés yo los explico rápidamente. Sí, para que la gente esté en casa que entienda. El modelo de la prescindencia, la discapacidad, podemos mencionar 3 modelos sociohistóricos que ha atravesado la discapacidad, ¿no? El modelo de la prescindencia, donde se decía que las personas con discapacidad no teníamos nada para aportar a la sociedad, que éramos un gasto y que debíamos de prescindir de ellas, ¿no? Y se las veía como de forma caritativa, o se burlaban, como el jorobado de Notre Dame, lo pongo en ejemplo, ¿no? Nosotros lo explicamos, que o era para asustar a las niñas, o que era un monstruo, ¿no? Era una persona. Ante todo era una persona. Después viene el modelo médico rehabilitador, ¿no?, que nos dice a las personas con discapacidad que tenemos que rehabilitarnos, y una vez que nos sanemos, vamos a poder participar de manera activa en la sociedad. Pues esto no iba a suceder, las personas con discapacidad no nos vamos, la discapacidad es para siempre, no nos vamos. Entonces digo, lo que necesitamos es aceptación. La discapacidad existe. Las personas con discapacidad, como lo menciona la normativa, tenemos un déficit, es la verdad, pero tenemos muchas otras capacidades. Y cuando esas barreras que pone la sociedad y que el Estado no garantiza, se sacan, se eliminan, pues la discapacidad aparece, ¿no? Digo, buscamos y trabajamos sobre un diseño universal que nos incluya a todas y todas, no precisamente teniendo un cuerpo estándar o un cuerpo perfecto, porque ahí es donde va el tema, ¿no? Que nuestros cuerpos no son estándar y no son perfectos. Ningún cuerpo es estándar ni ningún cuerpo es perfecto, ¿sí? Pero todos podemos aportar y somos capaces. Sobre todo yo creo, como persona con discapacidad, que las personas con discapacidad en estos momentos tan críticos tenemos muchísimo para aportar a la sociedad. Lo que no tenemos es la oportunidad de poder hacerlo.
Sí, total, ¿no? Esto de que siempre digo, no es solo un día, ¿no? Porque por ahí aparece el día del síndrome de Down y todo el mundo, ay, qué lindo, somos inclusivos. No, chicos, o sea, es el día a día esto, ¿no? El tema de la discapacidad, el tema del acceso, ¿no? A sentirte bien como persona, lo que implica profesionalmente también, si es que estudiaste y si no también estar dentro de una salida laboral, que vos tengas salida laboral en cualquier ámbito, ¿no? Exactamente. Pero no solamente en un día, ay, qué lindo, o victimizar, ¿no? A la gente con discapacidad. La gente con discapacidad es persona igual que vos que estás en casa, personas que pueden trabajar, que pueden estudiar, que pueden realizarse como personas, que es lo más importante, y a eso creo que todos los que estamos acá, todos y todes, apuntamos. Voy a dar una vuelta un poquito a la página con el tema de transgénero, ¿no? El tema de qué pasa con el cupo laboral, se está respetando. ¿Cómo ves esto, Dani? La verdad que acá todavía no se ha cubierto el 1%. Ujú. De hecho, acá está el Mocha Celis, que es el secundario trans, que es quien lleva, digamos, el activismo más fuerte dentro de ese escenario, Ujú. y todo el tiempo están, digamos, atrás, controlando, verificando, observando, pero sin embargo todavía falta mucho. Por supuesto que hay muchas instituciones que se resisten, cuesta mucho, pero bueno, creo que se está acelerando tal vez un poquito más de lo que yo veo en relación a las personas con discapacidad. Y por supuesto, quien es una persona trans y también una persona con discapacidad, creo que va a tener un poco más dificultad, más compleja la situación frente a la obtención de un trabajo. Pero me parece que acá hay que ponerse serios en el tema de pensar esta inclusión real, en esto de la igualdad, ¿no? La igualdad real, Total, pero no la igualdad digo, en términos de derechos, nada más discursivamente. sí, esto Dani y Gaby, ¿no? Y también a todos los que están presentes. ¿Por qué con dificultad? Digo, si una persona trans el día de mañana es abogada o abogado, ¿no? ¿Le cuesta más ejercer? Digo, o profesor o maestro, maestra. Depende del Me tipo de parece. discapacidad y el grado. Sí. Recién yo escuchaba que hablaba, bueno, esto de los paradigmas en discapacidad, ¿no? Ujú, Estamos viviendo lamentablemente en un tránsito de un paradigma a ujú, otro, pero lo cierto es que yo, por ejemplo, doy clase en muchas universidades ujú. y yo no veo a personas trans No, obvio. estudiando, no en la universidad hablo, Ujú, no veo a personas con discapacidad, y las discapacidades que presentan algunas personas son leves. Yo mi libro, y un poco ahí para ujú, aclarar lo que hablábamos recién, el libro no habló de las personas con discapacidad, y en un poco sí, indirectamente, cuando hablo de la alta dependencia, personas que realmente tienen patologías severas, que necesitan tratamientos, y para eso sí es importante contar con un instrumento, no sé si el CUD o lo que sea, porque con esta reforma que yo creo que se va a tener que llevar adelante y es tan necesaria, se necesita esa cobertura, porque son muy onerosos y es imposible afrontar los tratamientos que necesitan, y mucho más las familias también para sostener todo ese sistema de apoyo. ujú. Yo lo que trabajo es ese estereotipo de género, que se basa precisamente en el cuidado, y que lo que hace es debilitar las trayectorias de vida de las personas que cuidan, quienes terminan afectando su salud, su fuente de ingresos y, en definitiva, el cuidado de la persona con discapacidad, lo cual le quita también oportunidades de inclusión a esa persona con discapacidad. Pero siempre hablando de alta dependencia, discapacidades múltiples, etcétera, ¿no? Ujú. En el ámbito jurisdiccional. Como Total. yo lo que hice es una lectura de las respuestas jurisdiccionales, tanto en primera instancia y segunda instancia, de casi lo que es Ujú. todo el fuero, donde tramitan el 70% de las causas de todo el país. Perfecto. Gaby, ¿qué pasa en nuestra provincia? Mira, en relación, o sea, lo que es el cupo laboral, Ujú, que realmente lo necesitamos porque hay una exclusión de base, en ujú, realidad todo lo que es el acceso al trabajo es como uno de los últimos eslabones en el acceso a derechos, digamos, en el ejercicio de derechos y en el acceso a instituciones, ¿no? Entonces, estamos trabajando muy fuertemente en la visibilidad de las infancias y adolescencias trans, porque ujú. realmente si logramos que desde ese lugar se puedan incluir, es decir, familias que no excluyan, familias que reconozcan, que acompañen,
Digo familias porque realmente notamos mucho la diferencia en cómo se desarrollan la vida de las personas y me imagino en discapacidad es igual. Si la familia está presente o no está presente, acompaña o no acompaña, digamos, y de qué manera lo hace. Entonces, digamos, esas es como las puertas que se le van abriendo a los niños y a las niñas en cuanto a su desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, entender que desde las identidades de género, todas se construyen desde las infancias y todas tienen que ser, digamos, permitidas desde un lugar de acompañar, de la adultez, no de imponer, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy fácil decirlo y es muy difícil de hacerlo porque hay una cultura, digamos, de adultocentrismo, de imponer, mucho estereotipo de género, o sea, sí es cierto que estamos en un traspaso de un paradigma a otro, pero bueno, es un proceso súper lento en donde para mí, o sea, yo lo veo, se lleva muchas vidas puestas, digamos, ¿no? Decir, bueno, esto es un proceso, ya va a llegar, pero en el medio, Exacto, todo lo que... en el medio hay muchas personas, digamos, de diferentes edades, pasándola muy mal, y entonces el camino es al revés, digamos, ¿no? Lo que termina pasando es que una persona absolutamente sana, desde todas las miradas que le puedas poner, digamos, termina enfermándose por discriminación, por exclusión, por violencias, digamos, todo lo que tiene que ver con a veces no poder correrse de ese paradigma, este sistema de creencias de lo normal, lo natural, lo que debe ser, esto que decía yo, lo de la igualación, o sea, sí, tenemos que ser todos iguales en derechos, pero entender que la diferencia, o sea, somos todos diferentes, no hay nadie uno igual a otro. No. Y las capacidades tenemos que poder desarrollarlas desde ese lugar. Entonces, si no nos damos cuenta como sociedad de esto, o sea, todo se va a ir en palabras, digamos, ¿no? Y en leyes que no terminan como resolviéndole la vida a las personas en el día a día. Eso es lo que iba a cerrar porque me estoy quedando sin tiempo. Lamentablemente está tan rica esta charla. Me da mucha bronca cuando me dicen desde el control nos quedamos sin tiempo, pero seguramente vamos a realizar una segunda parte porque se merece una segunda parte de este programa muy rico en todo lo que hablaron y la verdad les quiero agradecer a nuestras 5 invitadas, de verdad, cada una aportando lo suyo y justamente me voy a quedar con lo último, que es el tema de las leyes. Digo, se vienen las elecciones y está bueno quienes nos representen o quienes se postulen a representarnos, también vean esto, ¿no? El tema del género, de las mujeres, el tema de la gente, de las... Ay, me trabé, del género de mujeres, de la gente transgénero, ahí está. Y también con la gente de discapacidad, ¿no? Que no los vean como minoría, sino como una igualdad entre toda la sociedad, que eso es lo que se apunta. Y ojalá podamos recibir, cuando nos invaden tanto en la tele, ¿no? Que podamos escuchar, ¿no? Propuestas más concretas y una ley con mayor regulación, que eso es lo que apuntamos todos y todas. Muchísimas gracias, Dani. Vos que estás un poquito lejos, te saludo. Gracias por tu aporte y espero muy pronto traerte acá a Mendoza. Seguramente mañana voy a estar yendo, voy bastante seguido porque tengo toda mi familia, pero allí vamos a estar. Sí, seguramente voy a participar y bueno, yo sigo trabajando en esto, como seguramente ahí también lo hacen, porque creo que es más allá de una vocación, también una forma de ver la vida, ¿no? En igualdad y de querer una sociedad más justa. Total. Muchísimas gracias, Dani. Cariño enorme. Un cariño grande. Gracias a nuestras hermosas, queridas 4 invitadas, profesionales, mujeres, y eso es lo que me encanta, ¿no? Y que día a día luchan, ¿no? Por esta sociedad. Así que muchísimas gracias por su aporte y por hoy estar visibilizando lo que sucede en nuestra provincia. Nosotros siempre decimos que cuando hablamos de inclusión, que es una palabra muy, muy mencionada, ¿no? Yo creo que incluir es accionar, ¿no? Cuando hablamos de incluir. Y esta es una manera de accionar, ¿no? Invitarnos a poder visibilizar, a contarnos y a ponerlo en debate, porque digo, la discapacidad lo necesita. Vos hablabas del cupo trans, el cupo de discapacidad que existe de 1983 y todavía no se cumple, ¿no? Entonces digo, ¿cómo nos falta? La ley de discapacidad es muy buena, pero nadie la conoce y no la respeta. Entonces, si hablamos de leyes, lo que necesitamos es eso puntualmente. Una mayor regulación, sobre todo, para que se concreten. Gracias por acompañarnos como todas las noches. Que descanses. Chau.